Oye, pues nada, primero que todo agradecer a las personas que escuchan y ven Inversión Alternativa Podcast, donde desglosamos el mundo de fondos de capital alternativo para el mercado hispanohablante. Siempre lo hacemos de manos de un experto en la industria y esta vez tenemos a Carlos de Zeus, que para mí es una persona que admiro mucho, ha hecho muchas cosas en la industria en diferentes verticales y es todo un placer y un orgullo tenerte aquí. Carlos, gracias por estar aquí. Hola, Seb. Encantado de estar contigo aquí en videoconferencia desde Colombia a Madrid. Perfecto, lo mejor del mundo. Carlos, y normalmente en el podcast intentamos invertir muy poco tiempo en la carrera de las personas y enfocarnos más en la temática. Pero esta vez quiero que sea un poco diferente porque la carrera tuya ha sido no astronómica y demasiado fascinante. Por dar unas pinceladas, ahora mismo eres el fundador y presidente de Altex Asset Management, también eres el presidente de Tamba Group, de lo que vamos a tocar un poquito más en la mitad de la conversación, pero estuviste casi 20 años en JP Morgan, en Barclays, haciendo investment banking, ¿no? En España y en Londres. Fuiste uno de los fundadores de Iber Suiza, que es uno de los primeros, sino el primer private equity que hubo en España. Aparte de esto, fuiste miembro del consejo de 20, que fue una de las primeras scale-ups en España y uno de los competidores de Facebook en 2006. Y llevas 21 años en el mundo de los hedge funds o de los fondos de inversión libre. Y me encantaría pues, que me contaras un poquito más de la carrera, Carlos, ¿no? ¿Dónde te gustaría más extenderte? ¿Dónde crees que tiene mucho sentido que las personas que escuchan y ven el podcast pues sepan más de la carrera que has hecho tan astronómica? Bueno, yo creo que en mi vida empecé de banquero de inversión en tres grandes instituciones que me dieron la estructura mental necesaria para triunfar luego en distintos ámbitos. Para mí el cambio es una situación normal y deseada porque me gusta el reto del cambio. Cuando tú cambias de sector, cambias de negocio, pues tienes un reto adicional que te obliga a estar mucho más atento. Yo la verdad es que cuando algo se vuelve muy banal y fácil, pierdo un poco de concentración, pierdo motivación. Eso es una cosa inherente a mí. Y sin embargo, cuando me pones un reto difícil delante, es cuando realmente pongo todos mis sentidos a intentar lograrlo, ¿no? Entonces, claro, cuando analizas mi carrera, pues ves que he hecho prácticamente 20 años de banca de inversión, en puestos muy exitosos que me llevaron a la dirección de un gran banco en Europa. Luego me pasé a la industria y estuve, no lo estoy haciendo exactamente cronológicamente, pero más o menos para que entiendas los grandes saltos, llegué a ser consejero y director general de Inditex, una gran textil, que hoy en día está liderando el mundo textil en el mundo. Luego monté mis fondos de private equity, has mencionado uno de ellos, monté otro que fue NetJust, hicimos operaciones sonadas importantes en private equity, como fue Kelku, la venta de Kelku a Yahoo, o la venta de Tuenti a Telefónica, hicimos cosas buenas y ganamos un buen dinero. Y luego ya me metí en el mundo de la gestión. Y en el mundo de la gestión, al principio de la mano de los hedge funds y luego montando nuestro propio fondo gestionado por nosotros, una vez habíamos aprendido el oficio de los mejores hedge funds del mundo. Entonces yo creo que esa es mi carrera. O sea, no. Luego me he metido con el éxito y el éxito y he empezado a diversificar mi patrimonio y me he metido en el mundo turístico español también, invirtiendo a través de Tamba Group en hoteles y campings. Los campings están muy de moda ahora en Europa Ujú. y es un sector muy floreciente y muy rentable. Entonces, bueno, he sido un poco pionero en todo esto. Me vino de familia y estoy muy contento de lo que estamos consiguiendo en ese campo también. Muy interesante, Carlos. La verdad es que a mí me parece fascinante la carrera que has tenido, ¿no? Y lo cercano que eres con las personas. Pregunta desde mi mundo, ¿no? El mundo del M&A, el mundo del private equity, estoy seguro que ha cambiado mucho desde que empezaste tú, ¿no? Desde que empezaste la carrera hasta cómo está ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Qué echas en falta? ¿Qué es lo que crees que ha cambiado más en la industria del M&A, de la banca de inversión, del private equity en España, en comparación a los años cuando empezaste tú en la carrera? Quizás el mayor cambio es el interés del dinero institucional por el private equity. O sea, hay muchos fondos europeos destinados a financiar fondos de private equity. Luego están las ventajas fiscales que tienen en España los fondos de private equity respecto, por ejemplo, a inversiones en bolsa, como estoy haciendo yo ahora, y tienen enormes ventajas fiscales, que hace que mucha gente prefiere ganar un 10 y no pagar impuestos que ganar un 20 y pagarlos. No es mi caso, pero el humano es así. O sea que el humano de éxito en España tiene tanto repelús a pagar impuestos que prefiere ganar menos y no pagar que ganar más y pagar. Es curioso, es una paradoja divertida, simpática, que la comento porque llama la atención, ¿no? Pero es así. Entonces, el private equity está muy subsidiado fiscalmente en España y sin entrar en detalles, y eso hace pues, que tengan mucho éxito levantando fondos. En mi época no era así, era mucho más difícil, costaba muchísimo levantar fondos. Ujú. Bueno.
pero ahora no, ahora es fácil porque hay muchos fondos europeos, mucho family office importante con necesidad de invertir en private equity para poder tributar menos por patrimonio, por impuesto de patrimonio en España. Y bueno, eso es así. Entonces, bueno, pues está favorecido, está apoyado. ¿Eso qué hace? Que se encarecen mucho las operaciones, porque yo cuando invierto con mi dinero, ya no hago fondos de private equity. Yo cojo el teléfono, llamo a cuatro amigos si se me queda grande la operación y convenzo a cuatro ex inversores míos de private equity que me siguen en lo que hago. Entonces, no me gusta ir con un fondo porque un fondo te obliga a invertir, te obliga a tomar decisiones que tú no tomarías con tu dinero. Y yo lo hago al revés. Yo digo, si es bueno para mi dinero, es bueno para el dinero de mis amigos. Es muy distinto de un private equity que hay un ejecutivo que sabe que si invierte levanta otro fondo y otro fondo y otro fondo y dentro de 10 años veremos si fueron buenas inversiones o no. Yo creo que hay que ser honesto con uno mismo. Y hay que hacer lo que puedes hacer con tu dinero. El problema es competir contra esos ejecutivos que deciden con dinero de otros. Es complicado porque ellos lo que hacen es meter más deuda, que los números salgan, forzar la maquinaria, forzar las matemáticas y al final todo se puede justificar. Pero yo me retiro de muchas compras de activos sencillamente porque adquieren unos precios que me parecen exorbitantes. Bueno, es otra manera de ver las cosas. Me encanta la manera de ver las cosas y estoy seguro que este podcast va a ser muy viral, ¿no? Por tus comentarios y por la forma en la que te mojas. Me fascina. Carlos, y Veremos. tema banca de inversión, ¿no? Cuando hacías M&A, cuando hacías banca de inversión, ¿hace cuánto? ¿30 años? ¿20? Yo empecé en banca de inversión con 23 Ujú. y acabo de cumplir 70 años. O sea que saca Muy joven. la matemática, 47 años han Y pasado. entonces, en ese tiempo, ¿cómo era hacer banca de inversión en comparación ahora? Éramos muy pocos, era el inicio de la banca de inversión en un país como España. Ujú. Estaban entrando las grandes marcas como JP, en la que yo trabajaba, Goldman Sachs, Morgan Stanley, los grandes, y realmente estábamos empezando. Entonces, llegó un momento en que fue muy divertido, ¿eh? O sea, eso es irrepetible, porque claro, en aquel momento los grandes mandatos de España se lo repartían estas tres grandes casas. Yo tuve el lujo de trabajar para una de ellas y entonces era tan poco competitivo el mercado comparado con como es ahora. Era mucho, pero era tan poco comparado como es ahora que cuando tú perdías un mandato, llamabas a tu colega de Morgan Stanley y al de Goldman y le decías, ¿lo has ganado tú? O yo lo acabo de perder. Y era así, o sea, decir, sí, lo acabo de ganar, ¿no? Pues felicidades, tal. Bueno, el siguiente déjamelo. O sea, era un poco así, o sea, realmente dominábamos el mercado entre tres casas. Y eso pues lo hacía peculiar, lo hacía familiar, lo hacía simpático y el ranking era muy claro. O sea, al final Claro. veías quién estaba arriba y quién no estaba arriba porque se lo repartía en tres casas. Los bancos españoles aprendían de nosotros, luego todo eso nos dio oportunidades muy importantes de ofertas laborales muy importantes de bancos españoles que querían traerse ese know-how y esas tres personas que cada uno liderábamos uno de esos bancos tuvimos las mejores ofertas que te puedes plantear humanamente trabajando para otros. Me imagino, Y me eso imagino. fue un poco las oportunidades. Y cómo ha cambiado la demanda Ahora es por parte de los inhumano. Ahora, clientes? si me preguntas, es inhumano. O sea, hacer M&A ahora es inhumano. De hecho, en mi época, hace 47 años, los que podíamos y teníamos un buen currículum académico y también importaban las raíces y demás, pues solíamos meternos en esos trabajos, si lo conseguías, ¿no? Porque estaban muy bien pagados, mucho mejor pagados en proporción ahora. Eh, Tenías mucho más margen de maniobra que ahora, muchísimo más. Eh, y tenías una formación extraordinaria. La Claro. formación sigue siendo buena, la formación de M&A es muy buena para plantearte cualquier negocio porque conoces muchas industrias, aprendes a negociar, aprendes a valorar, o sea, aprendes de muchas industrias y aprendes a negociar. Esas son herramientas claves en la vida. Entonces, esas herramientas te dan mucho éxito luego si las sabes utilizar en tu beneficio, ¿no? Y en ese sentido, sigo diciendo que es una gran escuela. Pero el sacrificio es tan grande ahora, o sea, entrar en una de esas casas que he citado y entrar por la vía de empezar picando piedra y tal, implica no tener vida de ningún tipo. Y claro, el pensar que vas a pasar los 10 mejores años de tu vida, de 25 a 35 años sin vida, pues no sé si se lo recomienda a ningún hijo mío, sinceramente. Wow. La verdad es que los takes que estamos sacando de este podcast son muy interesantes. Lo veo venir. Muy, 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 muy fascinante. Carlos, y el futuro de la banca de inversión, del private equity, ¿cómo lo ves tú, ¿no? En España específicamente. ¿Cuál es el futuro de los fondos de inversión? ¿Cuál es el futuro de trabajar en M&A? ¿Qué piensas tú, que eres un verdadero El paso fundador de la industria? más interesante, me parece a mí,
de empezar una carrera en M&A es saltar lo antes posible a Private Equity. Porque Private Equity te permite una vida un poquito más ordenada que el M&A. Sobre todo si no vas a las top, las KKRs y las Permidas y demás. Hay muchas casas de Private Equity, las hay con mucho nombre, que te dan luego más salidas profesionales, pero las hay con menos nombre y también trabajos muy interesantes. Y las hay especializadas por industria. Entonces ahí encuentras muchas opciones y la formación de M&A es muy apta para luego hacer Private Equity. Entonces, en ese sentido, el paso lógico de alguien que ha hecho M&A es pasar a Private Equity. Y de Private Equity se puede pasar a ser empresario. De hecho, mi paso fue primero M&A, luego Private Equity y luego ya fui empresario. Y luego empresario en serie. Pero yo no he nacido empresario, me he vuelto empresario. Pero he Mm, empezado como ejecutivo, ganando bien la vida, haciendo bien trabajo, dando los saltos lógicos hasta que tenía la formación suficiente para hacerme empresario. Porque ser empresario es muy duro, es muy, muy duro. O ya, sea, no es el sueño dorado. El problema que tiene ahora la gente joven es que, y de hecho me abordan muchos, diciendo, oye, ¿qué tengo que hacer para tener una carrera como la tuya? Y digo, pues trabajar muy duro, es lo único que te puedo decir, empezar trabajando muy duro, desarrollando tu sentido común y cuando te sientas preparado de verdad y tengas una idea buena, adelante. Pero no antes, o sea, el ser empresario no es algo que te haces empresario y tienes éxito, eso no funciona así. El número de fracasos en el mundo empresarial es enorme, el porcentaje de fracasos, enorme. Carlos, y vamos a dejar un poco atrás el tema del M&A y del private equity y vamos a enfocarnos en Altex, ¿no? Yo me acuerdo que me contabas la historia de cuando tenías tu capital, se lo diste a un fondo español para que lo gestionara, quedaste muy descontento y parte de eso es porque fundaste Altex. Entonces nos encantaría saber qué es Altex, ¿no? ¿Por qué lo fundaste y cuál es el valor que añade en comparación a la competencia? Altex es una gestora, yo diría una gestora muy moderna en ese sentido, que está intentando revolucionar la manera en que se gestionan los capitales líquidos en los patrimonios, ¿vale? Tanto institucionales como personas físicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo distinto de este mundo? O sea, en el mundo de la gestión, en inversiones líquidas, realmente lo que hacen los bancos privados tradicionales, con los que yo estaba descontento en su momento, es combinar tres grandes activos. Simplifico al máximo, ¿eh? Renta variable, que te da altos retornos y mucha volatilidad. Renta fija, que te da retornos más bajos pero menos volatilidad. Y mercados monetarios. Son fondos monetarios o depósitos bancarios, me da igual, como quieras llamarlo, que te dan ninguna volatilidad y un retorno fijo un poco más reducido. Al combinar esos tres activos, lo que haces es reducir el retorno absoluto final, puesto que los dos activos que te quitan volatilidad te quitan rentabilidad. Entonces, el dilema que se nos pone en Altex, que se crea y realmente inicialmente para generar mi patrimonio, para gestionar mi patrimonio, y luego se abre a otras familias parecidas a la mía que nos siguen, realmente el dilema es decir, oye, ¿por qué me voy a quitar rentabilidad? Porque no tolero la volatilidad, porque no tolero las caídas que te proporciona la bolsa en un año como el 2000 o el 2008, donde fueron profundas y serias. Dices, hombre, si yo sé y me demuestro a mí mismo que esto vuelve a subir y vuelve a alcanzar cotas más altas, es un tema de no salirse cuando está bajo el mercado. Eso es sencillo. Fácil de explicar, difícil de tolerar. Pero claro, tú Ya. ponte, me da igual, una familia, una fortuna media de 10 millones de dólares gestionados en bolsa. Tú tienes 10 millones, te cae la bolsa un 50%, como en el año 2008, el S&P cayó un 50%, y pasas de tener 10 a tener 5 en 6 meses. Claro, cuando tú has caído de 10 a 10, que los has luchado toda tu vida, y de repente te baja 5, el susto que te pegas es morrocotudo. Es la razón por la que nadie invierte toda su fortuna en renta variable. Entonces decimos, oye, pero eso, si nosotros fuésemos capaces de reducir las caídas y aprovecharnos de las subidas, lógicamente tendríamos la fórmula del éxito. Y en eso hemos trabajado 21 años. Llevo 21 años con esta compañía, no ha sido fácil, pero ahora lo que conseguimos en estos momentos es, por un lado, invertimos en acciones a través de unos procesos muy elaborados para batir los índices, o sea, batimos los índices americanos invirtiendo en acciones en Estados Unidos y Europa, es lo primero que hacemos en mercados desarrollados exclusivamente, con liquidez diaria, y luego hemos desarrollado un sistema muy avanzado de cobertura dinámica de las posiciones de bolsa que solo nos entra a cubrir cuando el mercado empieza a complicarse. O sea, vamos sin cobertura 80% del tiempo y ese 20% del tiempo donde necesitas la cobertura para quitarte pérdidas, nos entra la cobertura, no tocamos la cartera de acciones, la mantenemos invertida, la cartera se nos cae con el mercado,
Nos entran las coberturas que nos ganan con el mercado y se equilibran las pérdidas de la cartera con los beneficios de la cobertura, ¿vale? Entonces hace que los momentos de gran tensión y de grandes pérdidas, nosotros evitamos una parte importante de esa pérdida. Entonces, si tú consigues ese binomio de cojo todas las ganancias del mercado e incluso supero al mercado en lo que elijo, en mis inversiones, y acorto mucho la pérdida que se va a producir naturalmente cada X años en el mercado, 2000, acordémonos que desde el año 2000 he vivido yo 5 crisis de una cierta relevancia. 2000, muy importante, el Nasdaq se cayó un 80%. 2008, el S&P se cayó un 50%. 2018, el S&P cayó como un 20% debido a China, el último trimestre. 2020 en pandemia, el mercado cayó otro 30% en el mes de marzo-abril. Y 2022, el mercado volvió a caer otro 30 y pico por ciento desde 1 de enero a 31 de diciembre. 5 en 24 años. Entonces, claro, al final tú te dices, oye, lo que está claro es que tarde o temprano viviremos otra crisis. O sea, esto es como decir, yo tengo una casa y la aseguro contra incendios. Digo, vale, muy bien, haces muy bien porque efectivamente se puede quemar tu casa. Probabilidades de que tu casa se queme en la existencia mientras tú vas a ser dueño de esa casa. Muy pequeñas. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto ocurra? Muy pequeñas. Pero por si acaso pagas tu seguro. Pues cuando yo invierto en bolsa hago lo mismo. Digo, ¿qué probabilidades tengo de que la bolsa en los años que me queden de existencia se me va a derrumbar en un momento? Altísimas, porque se ha demostrado que de media cada 5 años se derrumban los mercados, en una cierta proporción, mayor al 20%, que es donde, mayor al 10%, que es donde entran muy potentemente nuestras coberturas. Entonces, ¿por qué no pagar un seguro que me permita sacarle provecho a esos mercados cuando van de caída? Entonces, cuando yo combino las dos fuerzas, unas inversiones rentables y una cobertura dinámica que me entra en el momento adecuado, como corto la pérdida máxima en los momentos de caída de mercado, por el efecto del interés compuesto del dinero, empieza a multiplicar a partir de un punto más alto que lo que ha caído el mercado. Con lo cual, a largo plazo, barro el mercado. No es que lo barra, es que casi duplico la rentabilidad en 10 años del mercado. Okay, Eso es lo que conseguimos con cómo hacemos las cosas aquí en Artex. Es algo bastante único, no he visto a nadie ni parecido, porque los long shorts, tan conocidos en el mundo hedge, quieres hablar de esto seguro, te anticipo un poco, los long shorts lo que hacen es que efectivamente van con cobertura, pero ellos van con cobertura permanente. Ellos llevan siempre unos shorts, que a veces les dan rentabilidad, a veces no, pero que van con su libro long y su libro short, con un cierto desproporción, porque los mercados son más tiempo alcistas que bajistas. Pero tú estás quitándote beta de mercado con los shorts permanentemente. Yo no. Yo voy long 100% y cuando vienen mal dadas, y mi modelo desarrollado por nuestro equipo de ingeniería nos indica que vienen mal dadas, nos anticipa, nos pone cortos y entramos cayendo el mercado con un corto que nos va dando rentabilidad. Y lo vuelve a quitar tan rápido como entró. O sea, si el mercado está podrido una semana, el short dura una semana. Si está podrido unas horas. Si está podrido un año. Pero el short va entrando y saliendo en función de la intensidad de la señal de mercados que nos da el modelo que hemos desarrollado. Y es fantástico. O sea, es otro nivel. La palabra es fantástica, es verdad. Es fácil de explicar, me imagino que es muy complejo de copiar, ¿no? Y de duplicar, de que alguien más lo pueda hacer. Carlos, hablando de los hedge funds, ¿no? Y los fondos de inversión libre, en España, al parecer, según datos de Inverco, es un año muy bueno. Hasta mayo del 2020 habían 200 fondos de inversión libre, un crecimiento del 24% en volumen, unos 3.4 billones en assets, en activos que entraban a los activos de fondos de inversión libre, un crecimiento del 14%. O sea, al parecer, un muy buen año para los hedge funds, para los fondos de inversión libre hasta mayo del 2024. Pero a nivel global, ¿no? Ha sido un año muy malo. Este año, la primera mitad del año han salido más de 40 billones de outflows, ¿no? De la industria de hedge funds. En 2023 salieron 100.4 billones, ¿no? Entonces, en total, en los últimos 10 años, la industria no se ha movido, está completamente paralizada, ¿no? Ni han entrado más pasta, ni ha salido más pasta. ¿Tú cómo ves esto? El tema de los hedge funds a nivel global, a nivel España, si pudiéramos invertir unos 4 o 5 minutos en el tema de los hedge funds o de los fondos de inversión libre y tu opinión. El tema de los hedge funds está tocado de muerte en España, ¿vale? Y está tocado de muerte en España por varias razones. Primero, porque se vendieron mal cuando lo vendíamos, yo el primero, en los años, realmente los hedge funds empezaron en los años 2003 en España, y se vendieron mal porque se vendía que eran fondos que nunca caían. Y eso es mentira. O sea, no solo no cayeron en el año 2008, que cayeron,
sino que encima se volvieron líquidos porque hacían cosas que no decían que hacían, y las estaban haciendo. Hacían private equity desde un hedge fund. Claro, no puedes hacer private equity dando liquidez mensual o trimestral cuando estás invirtiendo en cosas que sabes que no tienen liquidez. Entonces, cuando el hedge fund, de repente, en el año 2008 empieza a salir dinero masivo porque se derrumban los mercados y sacas dinero donde puedes, los tíos tienen que efectuar, bloquear salidas, porque si no la parte líquida del libro se les subía en porcentaje y entonces tuvieron que bloquear salidas a todo el mundo y nos quedamos todos pillados en los hedge funds sin poder salir y comiéndonos la caída entera. Entonces, claro, fue una estafa, perdón que utilice la palabra, tremenda. Entonces, esto no se olvida. La gente no lo olvida y eso hizo que empezaran con mal pie. Entonces, luego se crea el tema de la inversión libre, donde lo crea la CNMV para permitir hacer cosas que ellos no quieren regular. Entonces, la mejor manera de decir, pues se llaman de inversión libre, les avisamos de que esto es muy peligroso y hagan ustedes lo que quieran. Esta no es manera de hacer las cosas. O sea, al final, hoy en día el mundo UCITS, que es el mundo regulado, europeo, que conoce todo el mundo, que el institucional prefiere, porque estás controlado, estás controlado por un regulador donde tienes una serie de garantías, garantías del FOGAIN, garantías de recuperar tu dinero y demás, hasta 100.000 euros está garantizado. Entonces, claro, la gente prefiere invertir bajo esa estructura que en un hedge fund. Entonces, se crean esos fondos. Poco a poco el regulador va entendiendo lo que hacemos y nos va permitiendo hacer cortos, como hacemos nosotros y demás, bajo el paraguas UCITS. Entonces ya no tiene tanto sentido montar un hedge fund. O sea, en el momento que tú, bajo el paraguas UCITS, puedes hacer cosas que no te dejaban hacer antes, pues ya dices, ¿para qué me voy a meter en un mundo que es muy chico cuando el mundo regulado es mucho más grande? Me meto en el mundo troncal y intento arañar mi cuota de ese pastel, que es mucho más grande, en vez de una cuota de un pastel mucho más pequeño. Entonces, para mí, los hedge funds son cosas del pasado, en Europa, ¿eh? No en Estados Unidos, ¿eh? En Europa sí. En Europa Entendido. no están funcionando. ¿Cómo afecta la ley crea y crece, ¿no? Que baja el umbral de inversión en alternativos de 100.000 euros a 10.000 euros al mundo de los fondos de inversión libre o a los hedge funds? ¿Los va a afectar en alguna forma o no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. A ver, no he oído la primera parte de la pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Claro, la ley crea y crece, ¿no? Que baja el umbral de inversión en private equity de 100.000 a 10.000. ¿Afecta a los hedge funds o a los fondos de inversión libre o no? La No, ley, sí. no he entendido a qué ley te refieres. ¿A qué ley te refieres? La ley que baja la inversión de private equity, ¿no? Tú como inversor podías invertir Sí, antes sí, mínimo sí. 100 No, mil, eso ahora afecta al private no. equity. Eso afecta al private equity, no tanto a los Nada. hedge funds. Los hedge funds ya de por sí el importe que pedían era ridículo. Pedían como 50.000 para ser un fondo de inversión libre o algo así, que no es nada. O sea, piensa que cuando inviertes en hedge funds fuera de España, en el mundo anglosajón, te suelen pedir 1.000.000 de ticket mínimo. O sea que 50.000 es muy pequeño. O sea, es nada. Eso no, eso está bien hecho y no pone ninguna traba. La traba te la pones tú mismo cuando puedes hacer lo mismo en el mundo UCITS. Entonces, Claro, yo siempre que vienen muchos hedge funds aquí para que les ayudemos y les arropemos y les lancemos, y yo les digo, mira, si queréis en el mundo UCITS lo que queráis, en el mundo hedge funds no lo toco. No lo toco. Pero no lo toco por eso que te digo, porque no tiene sentido, porque el mundo grande es el mundo regulado. Entonces, ¿para qué meterse en un mundo no regulado cuando el mundo regulado es mucho más grande? O sea, hay que entendido. intentar arañar parte del pastel de un mundo grande. Carlos, ¿y por qué no pasamos a Tamba, no? Cuéntanos más el tema de Tamba, qué es, por qué lo montaste, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentales detrás? Porque es un mundo muy caliente ahora mismo, ¿no? Con el tema, oye, por ejemplo, Meridia está lanzando un fondo para invertir en el tipo de activo de 250 millones. Hay otro fondo que se llama Campoa, también, que va a invertir 50 millones en la industria. Otro fondo que se llama Holacam, 30 millones va a invertir en la industria en España. Navis Capital va a lanzar otro fondo para invertir en el tipo de activos, ¿no? Y Corfin Capital está vendiendo su participada a Lania por 100 millones, al parecer, según expansión, y la industria súper caliente en temas de manera a nivel global. ¿Cómo, cuéntanos un poquito más, ¿no? De Tampa, ¿por qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, la industria es oportunista. Entonces, la industria se da cuenta que el mundo del camping, que era un mundo feote, denostado, donde en España, cuando se hablaba de camping, se pensaba en un adolescente fumando un porro y una guitarra y una tienda de campaña que metías allí en una parcelita que alquilabas por 3 duros y pasabas la noche allí. Esto es como un poco la gente entendía el camping. El mundo del camping ha evolucionado muchísimo, que es cuando yo me intereso en ese mundo, y lo que al final hemos hecho los dueños de campings es que nos hemos dado cuenta que los campings inicialmente en España se hicieron en zonas donde no habían permisos urbanísticos para edificar
y por lo tanto el mundo hotelero o el mundo residencial no pudo llegar ahí porque no iban a conseguir el permiso nunca. Y entonces, como excepción, se nos dio la posibilidad de usarlo como un camping. Entonces, cuando tú tienes esos terrenos o comprabas esos terrenos, en los que voy a hacer muy poca cosa, los comprabas, los parcelabas, alquilabas tus parcelitas y llegaba el extranjero o el español y pasaban sus vacaciones allí. Se montaba su tienda de campaña y pasaban. Luego pasamos a los motorhomes cada vez más sofisticados y ya no te llega un tío con una tienda de campaña, sino que llega un tío con un motorhome que resulta que hay motorhomes que valen 150.000 euros. Entonces, claro, un cliente que conduce un bicho de 150.000 euros es un cliente muy interesante, es un cliente que podría estar en un hotel de 5 estrellas, pero está en un camping. Entonces, claro, nosotros nos damos cuenta y decimos, oye, este cliente le puede sacar mucho más que venderle un sándwich mixto, ¿me entiendes? Por decir algo, este tío me va a beber champán si se lo ofrezco y tomarse su buena langosta esta noche. Entonces empezamos a pensar. Entonces montamos ya un tema de restauración más importante. Y luego empezamos a negociar con las autoridades y empezamos a conseguir que nos dejen cambiar esas parcelas por unos bungalows con más o menos rodantes, más o menos fijos, ¿vale? En por lo menos un porcentaje del camping. Entonces, claro, ya se convierte en un pobladito o en un hotel horizontal, llámalo como quieras. Entonces, claro, de repente una cosa que estaba muy denostada empieza a atraer a clientes de otro perfil. Entonces, unos cuantos, entre ellos yo mismo, cogimos campings muy bien situados. Yo heredé uno de mi padre que estaba francamente bien situado, de unas parcelas en una playa idílica, en un castillo medieval, en unas de las puntas y tal igual, que no se podía construir nada. Y mi padre, bueno, hizo un tema de camping como un negocio más que teníamos en la familia. Yo cuando lo heredé me pareció muy interesante, hice esa transformación, hicimos un poblado de 300 y pico bungalows, 300 parcelas más, 5 restaurantes, piscinas, toboganes, playa magnífica, todo tipo de animación, vigilancia, todo lo que te puedas imaginar. Supermercado, takeaway, tenías todo. Y entonces allí tienes hospedados cada noche 2.500 clientes, todos dejándose dinero, comiendo, cenando, desayunando, todo. Y viviendo 6 días seguidos de media sin salir. Porque es tan grande el complejo que se quedan ahí. O sea, ellos van allí, se olvidan del coche, se olvidan de todo, van con su familia y los niños están encantados, los padres están encantados y cada uno tiene lo que gusta. Entonces, claro, la gente lo descubre y tú lo que haces es poco a poco vas aumentando la calidad de los precios porque tu clientela va mejorando. Claro. Entonces, esto de repente los financieros se dan cuenta y dicen, oye, tú que estos tíos son más rentables que un hotel. Claro, son más rentables que un hotel porque, para empezar, yo no hago la cama todos los días. En un hotel tienes que hacer la cama todos los días. En un camping se acepta que se hace la cama una vez por semana, solo. Entonces tengo un tío 6 días viviendo allí y le hago la cama al llegar y al salir, punto. Y entre tanto, ni entro a limpiar. Me ahorro un dineral en limpieza. ¿Entiendes? Pero hay muchas cosas que en el camping se aceptan y que en el mundo hotelero no se aceptan. En el camping de lujo, lujo, te estoy dando lo que funciona. Entonces, claro, te permite ahorrar en costes y tener mucha rentabilidad. Muchísima rentabilidad. Entonces, son negocios muy rentables, los financieros se han fijado en ello, y eso hace mi vida muy difícil porque yo compito con ellos para comprar campings, pero bueno, me voy defendiendo. Bueno, fascinante, la verdad. Voy comprando campings poco a poco, no a la velocidad que van ellos, pero voy siguiendo a mi paso. Un activo muy jugoso, ¿no? Seguramente ya entiendo por qué tantos private equities están invirtiendo en el tipo de activo. Sí, Y porque ellos intentan, lo que ha pasado en el mundo, te digo lo que ha pasado para que lo entiendas, es que, claro, esa revolución que hemos hecho unos cuantos en el mundo del camping, el resto de las familias que tenían campings no lo han podido hacer, porque requiere mucha inversión. Y se han quedado con la parcelita que alquilan y no han metido un duro. Entonces llega el financiero, compra el camping, mete la inversión que hemos metido algunos de nosotros en nuestros campings y compiten con nosotros. Eso es lo que hacen. Entonces, claro, compran barato un suelo al que le están sacando un poco de rentabilidad y lo rentabilizan, lo urbanizan de alguna manera, lo rentabilizan mucho más. Eso es lo que hacen los financieros a base de meter dinero. ¿Y dónde ves la industria, Carlos? Entonces, ¿va a haber mucha consolidación, va a haber mucha venta o va a Sí. estar un poquito más de capa caída? No, les está costando mucho porque, no, lo están haciendo, lo están consiguiendo poco a poco, van consolidando. Lo que pasa es que les cuesta mucho comprar los grandes campings. Los grandes que hemos hecho la revolución no los vendemos. Entonces, de momento estamos todos mirándonos por encima del hombro, pero nadie vende. Están intentando, pues, compran pequeñitos y hacen Claro. cosas buenas y consiguen licencias y hacen nuevos campings y tal. Pero el mundo de España de campings, para darte una idea, es una décima parte de tamaño del mundo de Francia de campings. O sea que va a haber mucho crecimiento en ese mundo. Ven el crecimiento potencial por nuevos campings y ven también la consolidación. Ven las dos cosas. Entendido. Entendido. ¿Y donde este tipo de inversión con Altex, con Tampa, son todas inversiones tuyas a largo plazo o estás buscando también una potencial salida a corto plazo? ¿No? Yo he hecho mi dinero vendiendo cosas, he hecho mi dinero creando cosas y vendiéndolas. Yo siempre digo que, bueno,
La clave está en hacer algo mejor que la competencia y alguien se fijará y te lo comprará. Y ese es mi modelo de negocio. Ahora, que el mundo del camping en particular me gusta mucho y me divierte mucho y bueno, y que me cuesta venderlo, pues sí, me cuesta venderlo, pero al final no hay que enamorarse, todo dependerá también de mi siguiente generación, si quieren ellos seguirlo o no, pues cosas que iré viendo en los próximos años. Pero yo no me enamoro de nada, al final creo que si me das dinero sabré qué hacer con él. Entonces, es una de las claves de mi éxito, que yo siempre con dinero sé producir más dinero, entonces no me preocupa que me entre dinero en un momento determinado. Está claro. Pero no tengo ninguna prisa, no tengo, de momento estoy creciendo, me acaban de anunciar que han aceptado la oferta de otro camping más, lo voy a comprar. Y bueno, poco a poco voy creciendo. Cada camping pues son un montón de empleados, un montón de equipo. Pero los campings cuando los compro, invierto en ellos, rehago el equipo, posiciono el equipo bien, los motivo. Ayer estuve en la comida de Navidad del primer camping que heredé de mi padre. En la comida de Navidad éramos 210. En agosto llegamos a 300 empleados en un camping. O sea, son campings grandes, ¿eh? O sea, tenemos ahí Una cosa muy servicios, gigante. son muy grandes, son máquinas. Carlos, hemos llegado al final de la entrevista. La verdad es que hemos manejado los tiempos muy bien. Estoy muy contento por eso. Gracias por eso. Tenía mucho miedo que nos alargáramos. Quería hacerte tres preguntas que le pregunto a la gente al terminar el podcast. Simplemente una respuesta, ¿no? La ¿Vale? primera sería, oye, y esto ya lo tienes más que explicado, la gran mayoría de gente que trabaja en alternativos no invierte en alternativos. Invierte en bolsa, invierte en real estate, invierten en deuda. Tú, si puedes darnos una pincelada, ¿qué porcentaje de tu inversión está invertida en Altex? ¿Qué porcentaje de la inversión está invertida en Tamba? ¿Inviertes en algo más aparte de Altex y de Tamba Group y de real estate o no? ¿Estás enfocado en esos tres tipos de activos? Mira, el real estate lo he donado a todos mis hijos. Estoy a cero de inversión en real estate directa, ¿vale? Lo he donado a todos mis hijos por razones fiscales y demás y me parecía que era prudente hacerlo en vida, ¿vale? O sea que mis casas sí, las disfruto, pero son de ellos, ¿vale? Eso para empezar. Segundo, entre todo mi dinero está invertido entre o negocios de Tamba o negocios o las inversiones en fondos de Altex, lo tengo todo. Y en estos momentos probablemente estamos más o menos al 50-50. Ujú. 50-50. Entre Altex y Tamba. Sí, sigo Ok. siendo el mayor cliente de la gestora todavía, y, pero mantengo más o menos 50 en cada sitio. Lo que pasa es que, claro, como el mundo de Tamba, de repente surge una oportunidad, tengo que comprar algo, y entonces igual saco de mercado, lo meto, pero luego empieza a generar dinero, lo vuelvo a meter en el otro lado. O sea, son vasos comunicantes. O está en un sitio o está en el otro, pero constantemente están comunicándose de uno a otro. Es la ventaja del modelo, es un modelo híbrido muy interesante. Carlos, y la segunda pregunta sería, tú eres un profesional que seguramente está en el día a día en decenas de reuniones, ¿no? Sales de una reunión, entras a otra y estás constantemente así. ¿Cómo haces la decompresión, ¿no? Cuando potencialmente para saltar de una reunión a otra o cuando terminas el día y tienes la cabeza como un bombo, ¿cómo decompress, ¿no? La cabeza de tanto estrés? Pues te cuento una anécdota. Yo me compré cuando era mucho más joven, con 33 años, me compré una casa cerca de Madrid, en la que he pasado muchos fines de semana de mi vida. Y es una casa donde por haber no hay ni línea de teléfono, o sea, no llega la señal. Está en medio de un parque nacional, no tengo vecinos, no tengo nada, tengo unas vistas despejadas. Me gusta mucho montar a caballo, tengo un par de caballos allí, que los domo yo personalmente y los monto y me escabullo y me escapo. Y un médico muy amigo mío, muy amigo de toda la vida, me dijo: Carlos, tú gracias a esta compra vas a vivir muchos años, porque tú tienes un ciclo de estrés brutal, pero cada fin de semana lo cortas. Lo cortas y te olvidas, dejas caer el lápiz y hasta el lunes por la mañana no sabes ni cómo te llamas. Y eso es fundamental. Dice, el estrés no es malo. Lo que tienes que hacer es cortar tu ciclo de estrés. Entonces yo lo corto los fines de semana. Entre semana a veces lo corto mejor, a veces peor, por las noches y tal, cuando llego a casa, pues salgo con amigos o con mi mujer, pero el fin de semana sí que lo corto a la bestia, el ciclo de estrés. Y eso es fundamental. El ciclo de estrés te mantiene vivo, pero si no lo cortas te mata. Tienes que cortarlo. Fundamental. Muy buen, ¿no? Advice para todos los que trabajamos en la industria. Y por último, última pregunta, ¿no? ¿Cuál es el activo en España de alternativos que más potencial crees tú que va a tener en los próximos años? De alternativos, ¿no? ¿Me pides que decía ante private equity, hedge funds y inmobiliario o qué?
o Sí, real todo, estate. incluso venture capital o search funds o sí, algún activo en el que tú veas, digas, oye, yo creo que este activo tiene mucho crecimiento. Puede incluso ser los campings, no lo sé. A ver, los campings es un tipo de activo inmobiliario, o sea, es una manera de invertir en inmobiliario. Hay muchas, puedes invertir en un hotel, en un camping, en un edificio, en un apartamento, pero todo es inmobiliario al final. Es un inmobiliario turístico, pero es inmobiliario. O sea, yo creo que en España tienes un gran negocio que es el turismo y por lo tanto todo el inmobiliario que gira en torno al turismo, y por eso estoy yo en hoteles y en campings, tiene muchísimo futuro, probablemente lo que más futuro tiene. Eh, por dos razones. Primero, porque España es un país turístico eminentemente por el clima y por el Mediterráneo y las otras costas que tiene. Y segundo, porque el turismo mundial está en gran crecimiento. O sea, al final, muchos países están empezando a generar una clase media importante y en cuanto tienes una clase media importante, la clase media viaja. Me da igual que sean chinos, que sean japoneses, que sean españoles, o que sean africanos, o que sean latinoamericanos, me da igual, pero viaja, la gente viaja. O sea, me da igual que tú estés en Colombia y yo esté en Madrid, seguro que en tus ratos libres viajas, Claro. descubres experiencias nuevas, etcétera. Y sin embargo, los puntos de destino obvios que atraen al turista no pueden aumentar, porque tú no puedes replicar París, tú no puedes replicar Londres, tú no puedes replicar Roma, pero cuando ya vas a más pequeño detalle, tú no puedes replicar un Tamarit. Tamarit es como se llama uno de mis campings de lujo que ha sido galardonado con mejor camping de Europa. Ese camping no lo puedes replicar. Si tú te gusta el camping, si tú eres un cliente de camping, tienes 10 del nivel de Tamarit en el mundo. Puede ser uno de los 10, pero no hay más que 10. Entonces, si tú estás entre esos 10, nuestras tasas de ocupación y nuestros precios no tienen nada que ver con los siguientes, pero nada que ver. Entonces, esa es la clave. La clave es convertirte en un punto de destino turístico a nivel de una zona grande o mundial. Entonces ahí entras en otra esfera completamente distinta. Nunca había Esa- pensado en ese fundamental. Tiene todo el sentido del mundo y estoy seguro que muchas personas que no invertimos en real estate, ¿no? O en turismo, no lo tenemos ni siquiera pensado, la forma en la que piensas eso. Carlos, pues nada, espero que haya ido muy bien. Te agradezco mucho volver a estar acá. Estoy seguro que este podcast va a ser uno de los más escuchados porque tienes mucha opinión y mucha experiencia para compartir con las personas que escuchan. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Seb. Ha sido un placer. Hasta otra. Y Adiós. agradecer a todas las personas que escuchan Inversión Alternativa Podcast, ¿no? Que es donde desglosamos el universo de fondos de capital alternativo para el mercado hispanohablante, esta vez de la mano de Carlos Sever, el fundador y presidente de Access Asset Management y presidente de Tampa. Gracias, Carlos. Un placer. Que Adiós, estés Seb. bien.